Gracias por estar aquí, explorador del misterio. Si es tu primera vez en Ruta del Salida, bienvenido a esta fogata donde contamos lo que muchos prefieren callar. Suscríbete ahora y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás mirando. Leerlos antes de entrar al bosque me recuerda que no camino solo. Llegué a Oaxaca con la sensación de que el aire pesaba distinto. No era solo humedad. Era ese espesor que uno reconoce en los lugares donde la gente camina más despacio, como si escuchara algo bajo la tierra. El taxi dejó la carretera principal y comenzó a subir por un camino estrecho, comido por la vegetación. A cada curva, a cada piedra, el chofer hacía una pequeña cruz en el volante. No me miraba por el espejo, no hacía preguntas. Al pasar frente a un altar con flores de cempasúchil ya secas, murmuró: «Aquí las luces se prenden solitas, joven. No mire de frente cuando brillen. Si lo llaman por su nombre, haga como que no escucha». No le pregunté cómo sabía que a veces llaman por el nombre. Había venido precisamente por eso. La comunidad estaba aferrada a la ladera, con casas de adobe y láminas que tintineaban al viento. Los perros dormían bajo los mezquites, con un ojo entreabierto, y más arriba, las montañas, levantando sus espaldas azules contra un cielo delgado. Al bajarme, olí leña. Alguien hervía café. Alguien gritó el nombre de una niña que no contestó. Un grupo de mujeres ordenaba el patio comunal, retirando sillas plegables de una reunión reciente. Vi una cinta negra amarrada a un poste. El chofer dejó la maleta en el suelo y, sin despedirse, dio la vuelta. El motor se fue alejando, ahogado por la pendiente. Me llamo Raúl. No soy policía, ni sacerdote, ni pariente. Soy el que llega tarde a los pueblos para hacer preguntas que la gente ya se hizo 1000 veces y nunca supo responder. Soy el que trae una grabadora, una libreta, una cámara precaria y la convicción ingenua de que al juntar voces, algo se deja ver. En la maleta, además del equipo, llevaba una chamarra pesada, una linterna de luz cálida y una cuerda. A mí también me enseñaron a hacer cruces discretas en el aire, pero esa mañana olvidé practicarlas. Lorenzo me esperaba frente a su casa, sosteniendo un sombrero que no se ponía. Tenía el gesto de quien ofrece disculpas por el clima, por la tierra, por el mundo. «Disculpa que vivo aquí», me dijo con los ojos. Nos dimos la mano. Su palma era áspera con una línea de tierra en los nudillos. «Gracias por venir», dijo sin más. «Mi mamá no quiere hablar mucho hoy. A veces se le va el ánimo, pero yo puedo contarle de mi papá y del perro». La palabra perro se quedó flotando, como si fuera un testigo que no alcanza a declarar. Cruzamos el zaguán y entramos a un patio de tierra apisonada con un naranjo torcido. Una jaula colgaba vacía. En una esquina, un huipil tendido al sol, salpicado de barro viejo. La madre, doña Elvira, estaba sentada en una silla baja, deshilachando un costal para convertirlo en trapo. Cuando nos vio, apretó los labios, pero no se levantó. «No me gusta hablar con forasteros», dijo, mirando un punto más allá de mí. «Luego se llevan las palabras y las dejan tiradas en la ciudad». «No vengo a llevarme nada», dije, midiendo el tono. «Vengo a ver si queda algo que pueda ayudar a entender». «Aquí no se entiende, mijo», murmuró. «Aquí se obedece». Ya ni eso. Su voz no era hostil, era un hilo gastado. Me acercaron un banco. En la pared había un crucifijo pequeño, con un Cristo de madera que parecía recién tallado. Encendimos café en una olla negra. Saqué la grabadora, pero no la prendí. A veces basta con el gesto para arruinarlo todo. Dejé que Lorenzo empezara. «La última vez que lo vimos fue en la víspera de luna nueva», dijo. «Mi papá regresó del monte con unas ramas y un costal de hongos que iba a venderle al de la fonda. Ya estaba oscureciendo, y se escuchó el río como si hablara más fuerte. El perro, Chino, se puso raro. No ladraba a la puerta, sino al cielo, y ahí, junto al naranjo,
Lorenzo señaló el árbol. Empezaron a verse esas luces. No me moví. De reojo, busqué el reflejo de las pupilas de doña Elvira. Agachó la cara. Lorenzo continuó. No eran luces de linterna, ni de carro. No suben carros hasta aquí, usted ya lo vio. Eran como canicas azules, flotando bajito, como si buscaran algo al ras del suelo. Mi papá se paró en seco y dijo, «Ya vinieron». «¿Ya vinieron quiénes?», pregunté, más por ritmo que por curiosidad. La respuesta ya la conocía. Siempre son ellas, o ellos, o los del otro lado. No quiso decirlo. Dejó el costal, agarró una veladora y una bolsita de sal. «Y eso que usted y yo sabemos que sal no tenemos casi nunca, porque hay que comprarla en el pueblo y sale cara. Mi papá la guardaba para los nacimientos y los entierros». Doña Elvira apretó el costal entre los dedos. «No me gustaba cómo respiraba», dijo de pronto. A mi Mateo se le oía la respiración como una puerta vieja, así, cri, cri. La noche antes de que se fuera, se le oía más hondo. Le pregunté si había visto humo en el monte. Dijo que no, que el humo iba con ellos. Esas luces trajeron ceniza. Yo barrí 2 días seguidos y el suelo seguía sucio. No quise mirar mis botas. «¿Y el perro?», pregunté. «Se fue detrás», respondió Lorenzo. Olfateaba con miedo. Se paraba, retrocedía, otra vez se acercaba. Mi papá lo llamó por su nombre y el perro se acercó a su pierna. A mí me dijo que no saliera. «Cierra la puerta», me dijo. «Si me llaman por mi nombre, tú no abras». Silencio. Un pájaro se posó en el naranjo y arrancó con el pico una cáscara vieja. El sol, alto, dejaba una franela de luz sobre la mesa. «Yo no abrí», prosiguió Lorenzo. «Me quedé parado junto a la puerta, con las manos en el marco. Pero los llamaron, a él, no con su nombre. Eso es lo que nos tiene peor, no con su nombre. Le dijeron, hijo». Doña Elvira dejó de deshilachar el costal. El silencio fue una especie de campana. «Hijo», le dijeron. Repitió con una precisión inexplicable, como si fuese alguien que lo vio de niño. Apagué el café, aunque nadie había pedido que lo apagara. El aroma siguió subiendo, terco. Sentí por un momento que me hacía falta otra persona conmigo, pero yo había venido solo. A veces hay que aceptar que la curiosidad prefiere la soledad para no pedir permiso. «Se fue bordeando el río», dijo Lorenzo, y levantó la mano como si dibujara el trayecto. «Aquí atrás baja una barranquita. Las luces se fueron por ahí, bajitas, entre los troncos. Mi papá no corrió. Caminó despacio. Como cuando va uno detrás de un animalito que no quiere que se asuste. Así se fue. ¿Y qué pasó con el perro?». «Volvió a los 2 días», dijo doña Elvira. «Volvió cenizo, no herido, no sangrado, cenizo, como las ollas cuando se te quema el atole. Tenía los ojos rojos, no nos quiso ver, se escondió bajo la cama y no quiso comer. Le pusimos agua y maíz molido. Tomó algo y durmió. A la noche siguiente se fue otra vez y ya no volvió». Me quedé con la imagen de ese perro avergonzado, huyendo de su propio recuerdo. No pedí fotos, no pedí ropa, no pedí recuerdos, no se pide nada a quien ya dio demasiado. «¿Quién más vio las luces?», pregunté, por fin encendiendo la grabadora. «Fuera de su familia». «Todos han visto», dijo Lorenzo bajando la voz. «Pero no todos lo dicen. Si quiere empezar por alguien, vaya con don Julián, el que vende leña junto al camino. Él sabe los nombres de los que se fueron por seguir las luces. Y también está la señora Remedios, que cura de espanto y pone velas al pie del monte. A veces le dejan ramas de copal como pago, a veces le dejan silencio». Me despedí con respeto. Doña Elvira me puso en la mano una bolsita de sal, idéntica a la que había descrito Lorenzo. «Por si se le arrima la noche», dijo sin mirarme. Don Julián levantó la vista una sola vez cuando le pregunté por las luces.
Sus manos eran trozos de madera, sus uñas tierra seca. Hacía fajos de ramas con un cordel que apretaba con los dientes para tensar. Me indicó un tronco donde sentarme. No le huía al sol como los demás. Parecía necesitarlo. No las mire de frente, dijo, como si siguiera con un tema que ambos conocíamos. Mire los bordes. Ellas no se dan cuenta si uno nomás mira los bordes. Se vuelven más tranquilas cuando uno finge que no las ve. ¿Y si llaman?, pregunté, notando que mi voz salía un poco más baja. El llamado no es para usted, dijo. Es para los de antes, para los que ya no deberían estar vivos, pero andan quebrando la tierra con machete y olvidando a quién pertenece. Aquí hubo un panteón pequeño, ¿sabe? Un panteoncito sin cruces altas, no como los de la ciudad. Un panteón con piedras planas, casi escondidas. Y luego llegaron con su máquina y su plano y dijeron que iban a hacer una brecha para pasar los camiones. Primero abrieron huecos, primero movieron tierra, primero movieron huesos. El viento dejó caer hojas. Algunas se quedaron pegadas a mi pantalón con una electricidad menuda. No se puede mover hueso ajeno sin pedir permiso, continuó, y a nadie le dio gana de pedirlo. Luego se fueron y dejaron el terreno feo, como cicatriz mal cerrada. Y desde entonces ellas caminan bajito, alumbrando, nombran a los suyos, nombran a los que se olvidaron, y a veces se llevan al que todavía debe algo. ¿A qué le llaman deber algo?, quise saber. Don Julián volteó por primera vez y me vio entero. Todos debemos algo, dijo. Una disculpa, una vela, una palabra. La tierra escucha, y cuando no le pagan, manda factura de noche. No hice más preguntas. No porque me satisfaciera, sino porque ya había escuchado esas palabras, con mínimas variaciones, en sitios lejanos, en un pueblo nahua de Puebla, en un ejido de Veracruz, en un caserío de Hidalgo. La deuda era una brasa que se pasaban de mano en mano. Nadie la apagaba. Nadie quería. Acepté un café de olla que sabía a clavo y a un tipo de tristeza doméstica. Cuando me levanté, don Julián me hizo un gesto hacia la vereda. Hoy no es luna nueva, dijo, pero falta poco. Si de verdad quiere ver, vaya preparando los ojos. En el camino hacia donde me alojaría, pasé por la pequeña tienda del pueblo. Pedí tortillas, queso, velas y pilas para la linterna. La tendera, una mujer joven con un rebozo rojo, me midió a distancia. «No traigo cambio de su billete», dijo. «Me apunto, y mañana me paga con una historia. Si se queda sin palabras, me trae el billete». «Trato hecho», respondí. Afuera, el cielo se había vuelto de un azul más espeso, como si lo hubieran hervido. Me reuní con Lorenzo al caer la tarde para caminar el borde del bosque. Él llevaba un machete corto, más por costumbre que por utilidad. Ahí, dijo, los machetes solo sirven para decir que uno no tiene miedo. Siga mis pasos, aconsejó. No pise los montículos. No rompa los hongos rojos, aunque lo tienten. Si ve una tela de araña, no la rompa, dele la vuelta. Si rompe una, tenga la decencia de romperlas todas. No le guste a nadie el daño medio hecho. Pensé que no hay guía mejor que el que habla en proverbios. El bosque comenzó con árboles de tronco oscuro y corteza que se despegaba en tiras. Olía a humedad fresca y a fruta fermentada. El suelo era un tapete irregular de hojas y raíces. En alguna parte sonaba agua. En otra parte, un pájaro insistía en una misma nota hasta volverla cuchillo. Apagué la linterna antes de que se hiciera noche por completo. En bosques así, la luz ajena provoca conflictos. La penumbra, en cambio, acomoda cosas. Mi papá decía que las luces aparecen cuando el río se enturbia sin razón, comentó Lorenzo en voz que se perdía entre los troncos. Como si alguien lavara algo sucio arriba, o como si el agua comenzara a recordar. Al decir recordar,
Se detuvo de golpe. Levantó la mano. Hizo un gesto de escucha. Yo también me detuve. Lo primero que se oye siempre es el silencio, no la ausencia de sonido, sino un tipo de espanto que recorre la audición y la vuelve más ancha. Luego, poco a poco, se cuelan ruidos pequeños, una rama, gotas, el chasquido de algo que no es criatura ni cosa. En ese silencio vivo, una claridad azuleja asomó, tímida, justo donde el terreno bajaba hacia la barranca. No era fuerte, no tenía foco, flotaba como si respirara. Luego se dividió en dos, y cada una de esas luces, tan pequeñas como un puño de niño, comenzó a moverse a un ritmo propio, con pausas suaves que parecían latidos. Lorenzo me puso una mano en el hombro. No era para tranquilizarme, era para afirmarse él mismo. «Mire los bordes», dije recordando a don Julián. «No hable», susurró. Las luces avanzaron sin prisa, acariciando el aire a ras de suelo, esquivando piedras con una cortesía imposible. A veces se elevaban un palmo, como si olieran algo. A veces se detenían largas respiraciones y volvían sobre el mismo punto, como un perro que regresa al rastro. El bosque parecía contener el aliento. A mi lado, Lorenzo estaba más rígido que un tronco. Un insecto grande se chocó contra mi oreja. No lo espanté. Sentí el sudor enfriarse en la nuca. La tentación de iluminar con la linterna fue un impulso coyuntural, del tipo que arruina todo. Respiré hondo y lo dejé ir. Las luces eran suficientes. Eran un tipo de luz que no revelaba, sino que creaba. Donde ellas pasaban, el bosque parecía nuevo. El musgo era más tierno, la tierra más dócil, los contornos más delicados. Estábamos ante algo que no pedía ser explicado. La explicación vendría después, si es que llega. En ese momento lo único que se pedía era presencia. Entonces escuché lo que vine a escuchar. Una voz, bajita, justo a la altura del suelo, dijo algo que no supe traducir. No era español. No era pleno zapoteco del que yo conocía por libros. No era lengua de hombre ni de viento. Era una palabra alargada que imitaba el sonido de la corriente cuando la interrumpe una piedra. No la voy a escribir aquí. Lo intento y la mano se me atora. Pero en esa palabra había dirección, y la dirección era el río. Las luces obedecieron. Comenzaron a bajar por la pendiente con ese paso de sueño que tienen las cosas de otra hora. Lorenzo y yo a unos 10 metros las seguimos. Yo no sentí que decidía, sentí que la noche había decidido por mí. El aire se volvió más frío, con ese frío que no viene del clima, sino de la edad. Oí el agua por fin. No era caudalosa, pero su voz llenaba todas las bocas. Llegamos al borde de la barranca. Abajo el río, o un hilo de él, se movía como una serpiente vieja, reflejando el cielo en trocitos. Las luces se detuvieron junto a una piedra grande, mitad musgo, mitad ceniza. Ahí, sobre la piedra, había un círculo de tierra más clara, como si alguien hubiese encendido un fogón hace muchos días y no hubiese limpiado. Lo extraño era la forma. No era fogón, no era fogata. Era un aro limpio, como los que dejan las ollas muy pesadas. «Aquí fue donde encontraron al perro», dijo Lorenzo, con la voz más lejos de su cuerpo. «Dicen que dormía justo ahí». Y cuando se levantó, parecía viejo. Una luciérnaga real, verde-amarilla, cruzó la escena con insolencia y por un segundo confundió mis ojos. La diferencia, sin embargo, era brutal. Las luces que mirábamos no tintineaban, respiraban, y al respirar parecían decir otra cosa. Una segunda palabra, esta vez más clara, más humana, más cercana al español, se formó en el aire. No la escuché con los oídos, la escuché con la piel. Hijo. No era para mí, no era para Lorenzo, no era para nadie que llevara los pies puestos.
Era una palabra que recordaba. Lorenzo apretó la mandíbula y yo sentí un escalofrío que me bajó por la espalda como agua mala. «Vámonos», dijo. «Ahora». No discutí. La noche, cuando habla, no agradece réplicas. Retrocedimos a paso lento, cuidando de no tropezar con raíces zombis. Las luces, mientras tanto, no nos siguieron. Continuaron su rondín íntimo, como si buscaran, como si al no encontrar, tuvieran paciencia infinita. De regreso al poblado, a mitad de la vereda, nos topamos con una mujer mayor que venía con un cirio en la mano. No me sorprendí de verla en el monte a esa hora. Hay gente que camina sin perturbar. «Buenas noches, doña Remedios», saludó Lorenzo bajando la mirada. «Buenas, mi hijo», dijo ella con voz de madero gastado. Lo vi entrar y supe que iba a salir con los ojos más grandes. Me señaló la frente con el cirio, sin tocarme. «No abra la puerta si lo llaman por su nombre», dijo. «Y si no es su nombre, menos, que no le vayan a convencer con el hambre de otro». Quise preguntar cómo se alimenta un hambre ajena, pero sus ojos no eran para preguntas. Me ofreció el cirio, lo rechacé con torpeza, insistió. Al final lo tomé. «Venga mañana antes de que el sol esté alto», dijo. «Si quiere escuchar, yo le cuento del año del derrumbe, del día en que la tierra por fin se hizo escuchar». Se fue por donde vino, con el paso que tienen las mujeres que ya cruzaron el río varias veces sin mojarse los tobillos. En la casa donde me hospedaba, un cuarto prestado con cama de tablas y un espejo que empequeñecía los rostros, ocurrió algo menor y suficiente. Puse la libretita sobre la mesa, la grabadora, la cuerda, la linterna, el cirio. La veladora de doña Elvira se había quedado en el bolsillo de la chamarra. Sirvió de pequeño contrapeso cuando me incliné para atarme las agujetas. A lo lejos, un gallo protestó contra la hora. Una radio vieja soltó un corrido en mala sintonía y lo apagaron enseguida. Cuando ya me descalzaba, se escuchó un rasguño, no en la puerta, sino bajo el piso. Me quedé quieto, con una bota calzada y la otra en la mano. El rasguño se repitió. No era de animal. No llevaba prisa, no pedía salida. Sonaba como si alguien dibujara con una uña larga sobre la madera un símbolo lento, un círculo quizá. Mis dedos buscaron la linterna. No la prendí. El rasguño se detuvo. Después, muy suave, como una palabra que no quiere molestar, se escuchó hijo, o el recuerdo de esa sílaba. No me moví más. El silencio volvió a ocuparlo todo. No dormí del todo, pero la noche, cuando ve que uno se finge dormido, concede treguas. Soñé con un perro cenizo que se escondía bajo la cama de doña Elvira y me miraba con vergüenza de humano. Desperté con la luz en el borde del espejo y el olor de pan tostado en el patio. A las 9, la plaza tenía las cajas de frutas apiladas y el rumor chico de los mercados que no llegan a serlo. Un señor vendía atole en un tambo. Un niño arrastraba un cochecito sin ruedas. Los hombres se quedaban parados con las manos en los bolsillos, como si esperaran instrucciones del cielo. Busqué a doña Remedios. La encontré junto al jacal que le servía de puesto, con frascos de vidrio que contenían cosas que preferían no ser vistas. «A la mitad del monte», dijo apenas me acerqué, «hay una cicatriz, la hicieron los de casco blanco. Dijeron que era para traer progreso, trajeron a los de la tele, salieron en el noticiero, dieron aplausos. Ni uno solo de ellos volvió después a comerse un taco aquí. Abrieron un camino que ya nadie usa, dejaron abierto el panteón sin cruzarlo con palabras. Desde entonces el bosque cobra con luces». «¿Cuándo fue eso?», pregunté, sacando por fin la grabadora y haciéndola visible. «¿Antes o después de que la gente empezara a desaparecer?». «Fue la misma noche», respondió con una certeza que me heló la lengua. «Usted da la patada y el sapo brinca. Así es, pero lo que brinca, a veces, no vuelve al agua. Se queda enojado.
Se hizo la señal de la cruz. No con apuro, con recuerdo. Supe que había perdido a alguien, aunque no me lo dijera. En pueblos así, todos son más de uno cuando lloran. ¿Y don Mateo?, pregunté. ¿Usted cree que lo llamaron por ese enojo? A los hombres buenos se les llama porque saben escuchar, dijo. A veces los llevan para que digan una palabra con la boca de allá. A veces nomás los pasean para que vean. A veces los sueltan, pero ya no quieren volver. No entiendo. No intente, cortó. Hoy en la noche vuelva al río, pero esta vez no se haga el valiente. Llévese a alguien más. Si no quiere andar con nosotros, vaya con el maestro de la primaria, Fermín. Él no cree, y los que no creen, a veces, apagan los sustos un poco. La idea de ir con un incrédulo me pareció saludable, como beber agua tibia cuando el estómago duele. Fui a la primaria. El maestro era un hombre de 30 y tantos, lentes redondos y una voz amable, cansada de hacerle entender al ministerio que los niños no aprenden mejor por tener libros sin hojas. Luces en el bosque, dijo, como quien revisa una lista y tacha con bolígrafo. Mire, no voy a decir que no existen. Yo solo digo que lo que existe se puede explicar. Escucha lo que quiere escuchar. Y las cámaras, cuando se dañan, no es porque un espíritu las sopló, sino porque la humedad tiene dientes. Acompáñeme esta noche, propuse. No vamos a resolver nada, solo quiero estar ahí con alguien que dude conmigo. Se rió. ¿Y si lo llaman por su nombre? Me niego, dije, y el chiste nos alivió una parte del peso. Acordamos vernos al anochecer. Antes de volver a mi cuarto, pasé por casa de Lorenzo. Doña Elvira estaba haciendo tortillas. Me miró de reojo. «¿Y va a ir otra vez?», dijo. «Llévese esto». Puso en mi mano un pedazo de hilo rojo. Era muy corto, no llegaba a una vuelta completa en la muñeca. «¿Para amarrarme al mundo?», quise bromear. «Para que el mundo lo reconozca», dijo con una seriedad que me quitó la sonrisa. «A veces, allá, se nos olvida de qué lado estamos». Lo até. El hilo no cerraba todo el contorno. Quedaba un hueco, como una boca. Me gustó ese hueco. Las cosas completas dan miedo. La tarde cayó como un vaso que uno deja resbalar a propósito. Al reunirme con Fermín, el maestro, noté que había traído una libreta cuadriculada, como si la geometría fuera una defensa secreta. Caminamos hacia la barranca. No nos hablamos mucho. En silencio, uno reconoce mejor la dignidad del otro. «Si vemos luces», dijo él, ya casi a oscuras, «intentaremos registrarlas con una descripción simple. Tamaño, velocidad, altura, color, no nombres, no interpretaciones». «Hecho», respondí, aunque dentro de mí las palabras ya tenían hambre de metáforas. El primer frío llegó con la primera sombra. Encendí el cirio de remedios, no por superstición, sino por amor al gesto. La llama dibujó un pequeño teatro en torno a nuestros dedos. Lo apagué de inmediato. El bosque prefiere que no se le ilumine la cara cuando no ha dado permiso. Fue entonces cuando las vimos. No dos, como la noche anterior, sino tres. 3 luces lilas al principio. Y recalco lilas porque hubo un momento breve en que el azul se templó hacia una ternura imposible, flotando a distinta altura. La más pequeña iba delante, como un niño inquieto que guía a una madre. La más grande era lenta, casi maternal. La del medio era coqueta y se retrasaba para volver de golpe. No titilaban, no hacían caso a los insectos, no se dispersaban con el aire. Fermín con su libreta anotó. Altura, entre 30 y 50 metros del suelo. Velocidad, la de un paseo. Me vi a mí mismo en tercera persona, con el hilo rojo abierto en la muñeca, siguiendo a 3 luces que parecían narrar una historia que no nos incluía. En ese momento exacto, supe que el bosque nos toleraba, no nos admitía.
Y esa tolerancia, que podría haber sido humillante, fue una forma de cariño. Hay lugares que matan recelos con hipocresías. Este no. Este mostraba sus dientes y sus manos al mismo tiempo. Nos acercamos a la piedra de la noche anterior. Las luces describieron un círculo sobre la ceniza petrificada. Fermín apretó el lápiz. «Están delimitando», susurró. «Algo hay ahí, o creen que hay». El agua, a unos metros, soltó una risa chiquita de bebé dormido. Las luces se detuvieron al mismo tiempo, como si alguien hubiera ordenado «quietas». Y algo, que no puedo calificar como voz ni como pensamiento, nos rozó. Lo escribiré, aunque sé que al escribirlo lo empobrezco. ¿Quién patea mi casa? No eran esas palabras exactas, era la intención. En esa pregunta había una tristeza tan honda que me dieron ganas de sentarme y pedir perdón por todo lo que hemos pateado. «Es una alucinación auditiva», dijo Fermín, no para convencerme a mí, sino para protegerse. «Es el cerebro buscando patrones en el ruido». Asentí, agradecido con su cordura. A veces, las explicaciones débiles son la mejor defensa temporal. Las luces, entonces, cambiaron de estado, no de color, no de velocidad, de intención, como si, de pronto, se dieran cuenta de que no estaban solas. La pequeña se acercó a nosotros, a no más de 2 metros. No subió ni bajó. Se detuvo, con una paciencia de maestra, justo a la altura del hueco en mi hilo rojo. No puedo probarlo, pero juro que se acercó a esa ausencia, como si la ausencia la llamara. Y entonces lo dijo. «Hijo». La voz recorrió el hueco del hilo, pasó por el anillo invisible, tocó mi muñeca y se retiró con suavidad. No me llamó a mí. No dijo Raúl, no dijo Lorenzo, no dijo Fermín, dijo hijo, como quien encuentra después de años la palabra exacta para un dolor que no sabe dónde empezar. Fermín, sin darse cuenta, se santiguó al revés. «Vámonos», dijo, repitiendo a Lorenzo sin saberlo. «Esto no es para nosotros». Yo, terco, di un paso adelante. El bosque hizo un ruido que no conocía. No fue rama, no fue agua, no fue animal. Fue una especie de respiración antigua que llenó las hojas de arriba y, por un segundo, temí que el peso del aire nos doblara la espalda. Me detuve, no por obediencia, por respeto. A veces uno aprende tarde a usar esa palabra. Retrocedimos. Nadie nos persiguió. Nadie nos tocó, nadie nos habló por el nombre, y sin embargo, sentí que el bosque nos había escalado por dentro y había apuntado con su dedo algo que todavía no sabíamos que llevábamos. De regreso, Fermín no escribió más. Guardó la libreta como se guarda una herida que aún no sangra. Al llegar al lindero, oímos un ruido de pasos. Era Lorenzo, agitado, con los ojos encendidos. «Mi mamá no para de rezar», dijo. «Dice que hoy oyó a mi papá toser afuera. No tocó, no cruzó, no más tosió. 3 veces. El número quedó en el aire, como una migaja de pan que nadie se atreve a agarrar. Mire el cielo buscando por costumbre una señal humana. Un avión, un satélite, un contrabandista de estrellas. Nada. Apenas la noche echada como un perro grande. Nos despedimos breves, como se despiden los que no intentan prometerse futuros. En mi cuarto puse el hilo rojo sobre la mesa. El hueco parecía un ojo. No sé cuánto tardé en dormir. Sé cuánto tardé en aceptar que, de una u otra manera, había empezado a deber, y que para pagar tendría que entrar más hondo. Dormí poco esa noche. La madera del piso crujía como si alguien caminara debajo, despacio, arrastrando pies que no existían. No era ruido suficiente para asustar, pero sí para mantener el alma despierta. Cuando amaneció,
El hilo rojo que había dejado sobre la mesa estaba roto en 2 partes iguales. No sé si lo hizo el aire, un insecto, o la historia que estaba empezando a cansarse de mi incredulidad. Salí al patio. La niebla estaba baja, tan baja, que las gallinas parecían nadar en ella. Lorenzo ya estaba afuera, alimentando al nuevo perro, uno flaco, negro, de mirada desconfiada. «Se llama Sombra», me dijo. No se asusta fácil. Me pregunté si esa afirmación incluía a los vivos. Doña Elvira no habló, solo señaló la olla del café y se fue hacia el corral. «Hoy va a llover», dijo Lorenzo, mirando el cielo pálido. «Y cuando llueve en la luna nueva, el bosque canta». «¿Canta? Como si el agua tuviera garganta», respondió. No quise preguntar más. Fui al encuentro de doña Remedios. Caminé por la vereda que subía al cerro con el cirio en el bolsillo. A esa hora, el aire olía a piedra mojada y copal quemado. Las nubes se deslizaban como animales viejos sobre las montañas. Ella estaba en su jacal, preparando una mezcla espesa de hierbas en una olla. Llegó justo cuando lo esperaba, dijo sin saludar. «El río está hablando desde anoche». «¿Qué dice?» «Dice nombres, pero los nombres que dicen no son los que faltan, son los que van a faltar». Su respuesta me cruzó como una ráfaga de frío. «¿Y usted entiende?», pregunté. «No se entiende, se siente», contestó. «Es como cuando una madre sabe que su hijo va a enfermar antes de que tosa». Se acercó y me entregó una cajita de madera tallada. Dentro, un pequeño pedazo de piedra negra, húmeda, brillante como vidrio. «Esto lo encontré en el año del derrumbe», dijo. «Cuando los de casco blanco cavaron el monte para pasar sus camiones, me hizo señas de que la acompañara. Caminamos hacia la parte alta, donde la tierra se abría como una herida mal curada. Allí, el suelo era distinto, más blando, más gris, como si todavía guardara la forma del golpe. Unos árboles jóvenes crecían torcidos, como si intentaran cerrar el hueco. «Aquí fue», dijo, señalando una zona irregular. Abrieron con máquinas, sin permiso, y sacaron tierra con hueso. No huesos grandes, huesos chicos, de niños. Nadie sabía que esto era cementerio antiguo. Nadie se atrevió a decir nada porque los de la compañía trajeron promesas. Dijeron que construirían una represa. Que el agua sería abundante, que habría trabajo. «¿Y qué pasó?», pregunté. «El agua se enojó», dijo ella, y lo dijo sin metáfora, como si el agua fuera una persona. «Cuando rompieron la capa de piedra, el río cambió de curso», continuó. «Se llevó 2 casas y una capilla. El patrón de la obra desapareció. Solo encontraron su casco y adentro del casco un puñado de tierra caliente. La escuchaba y, aunque mi mente buscaba razones, mi cuerpo ya sabía que estaba oyendo verdad. Doña Remedios tomó un puñado de barro del suelo y lo desmenuzó entre los dedos. «Siente», me dijo. «Está húmedo, pero no llovió. Es porque el monte no duerme. Aquí, cuando alguien desaparece, la tierra suda». Me quedé callado. La grabadora seguía encendida en el bolsillo. El viento movía las ramas con suavidad, pero el aire traía un zumbido constante, como si de debajo del suelo saliera un murmullo de muchas voces diminutas. «Esta noche», dijo. «Si quiere ver lo que vio don Mateo, tiene que ir donde el río hace curva, lleve el cirio y deje que se apague solo. Si se apaga, no lo prenda otra vez. Y si no se apaga, entonces no regrese mañana». Regresé al pueblo antes del anochecer. Fermín, el maestro, me esperaba con una lámpara de mano y una cámara vieja que funcionaba con cinta. «Hoy tampoco me voy a asustar», dijo con una sonrisa forzada. «No se preocupe», respondí. «Si algo pasa, al menos quedará grabado». Caminamos hasta el río. La lluvia empezó a caer en gotas gruesas, tibias. El sonido del agua golpeando las hojas creaba un ritmo lento, casi hipnótico,
A cada paso, el suelo se volvía más oscuro. Al llegar al recodo del río, me di cuenta de que el cauce tenía una forma extraña, una espiral. No era natural. El agua giraba sobre sí misma como si fuera tragada por un centro invisible. Fermín colocó la cámara sobre una roca. Encendí el cirio. La llama, débil, se inclinaba hacia el río, como si algo la aspirara. ¿Siente eso?, me preguntó. El aire vibra. Asentí. Entonces la escuchamos. Una melodía, lejana, hecha de voces de mujer, como si alguien cantara dentro del agua. No eran palabras, eran notas que parecían imitar el sonido de un lamento sostenido. El agua empezó a brillar con reflejos azules. No eran relámpagos, no eran luciérnagas. Eran luces como las de la noche anterior, pero ahora salían desde el fondo del río. «Dios mío», susurró Fermín. Las luces ascendían despacio, girando una alrededor de la otra. El aire olía a metal, a ozono. Una de las luces se detuvo frente a nosotros, suspendida en el aire, tan cerca que pude ver su centro, un remolino translúcido, como un ojo líquido. Entonces la cámara de Fermín se apagó sola. ¿Se descargó?, pregunté. «No», dijo golpeándola. «Es como si se hubiera derretido por dentro». El cirio parpadeó, y la voz volvió. No debieron moverlos. Fue un susurro tan claro que la lluvia pareció detenerse por un instante. Fermín retrocedió. Yo me quedé quieto. Sentí un calor repentino en las manos, como si la piedra negra de Doña Remedios, la que llevaba en el bolsillo, comenzara a arder. El agua subió. No como una crecida normal, sino como si el río quisiera levantarse a mirar. Las luces salieron disparadas hacia los árboles, dejando un rastro de resplandor. Todo el bosque se iluminó en un tono azul espectral, mostrando por un segundo figuras humanas difusas, apenas siluetas, de pie entre los troncos. Fermín gritó: «¡Vámonos!». Corrimos hacia la pendiente, pero el suelo se hundía con cada paso. El barro se pegaba a las botas como si quisiera retenernos. Escuché mi nombre. No mi nombre. Una voz que lo intentaba, que lo deformaba. «Raúl». Me giré. No vi nada, pero sentí el aire frío en la nuca, como un aliento. Fermín tropezó y cayó al suelo. Cuando me agaché para ayudarlo, noté que el barro bajo sus manos tenía una textura distinta. No era tierra, era ceniza. «Levántese», le dije. «No puedo», susurró. «Algo me jala». Intenté tirar de él, pero la tierra lo estaba absorbiendo lentamente, como si sus piernas se hundieran en un lodo que respiraba. De pronto, una luz más grande, enorme, cegadora, surgió del río y se elevó hacia nosotros. Su resplandor era tan fuerte que el bosque desapareció. La voz volvió a hablar. «Devuélvanos el nombre». Entonces el cirio se apagó. Desperté con el amanecer. Estaba solo, cubierto de barro y ceniza, a orillas del río. Fermín no estaba. Su cámara medio enterrada seguía allí, destrozada con la cinta quemada. Caminé de regreso tambaleando, con la mente vacía y los oídos zumbando. Al llegar al pueblo, Doña Remedios me esperaba frente a su casa. No se sorprendió al verme. «No lo va a recordar todo», dijo. «Es mejor así». «¿Dónde está Fermín?», pregunté. «El que se hunde ya no vuelve por el mismo lado», respondió. Lloré sin entender por qué. Ella me puso la mano en el hombro. «Cuando el agua se traga a alguien no lo mata», susurró, «lo guarda». Esa noche el pueblo entero escuchó algo imposible, el sonido de pasos sobre el techo de la escuela. Nadie subió, nadie abrió. A la mañana siguiente, al entrar, los niños encontraron la libreta cuadriculada de Fermín sobre el escritorio. En la última hoja, escrita con barro seco, una sola frase: «No los miren a los ojos». La historia no terminó allí.
Doña Remedios me pidió regresar al derrumbe una última vez, para cerrar el círculo. Me negué, al principio. Pero algo dentro de mí, una deuda, un vacío, un hueco en el hilo rojo que ya no tenía, me llevó de nuevo. Caminé solo. El bosque estaba inmóvil como si esperara. En el lugar donde el agua giraba, el aire olía a copal. Sobre la piedra, alguien había dejado una flor de cempasúchil fresca. La recogí y la coloqué dentro de la cajita de madera, junto a la piedra negra. El río murmuraba bajo, casi en calma, y en ese murmullo juraría que escuché la voz de Fermín, tan tenue que el viento se la robaba a medias. No debieron moverlos. El agua volvió a brillar, apenas una línea azul que se deslizaba como serpiente cansada. Me arrodillé, toqué el suelo. Estaba tibio. Entonces comprendí. Las luces no eran almas castigadoras, eran guardianas cansadas. No llamaban para vengarse, llamaban para que alguien por fin escuchara. La luna nueva llegó sin ceremonia. Nadie la anunció con cohetes, ni banda, ni plegarias públicas. En Oaxaca, la noche aprende a cerrarse sola. El pueblo lo supo igual. A las 6 en punto, las puertas se aseguraron por dentro. Las gallinas subieron a los árboles y las cocinas apagaron el hervor para que el silencio pudiera escuchar su propia respiración. Doña Elvira dejó secar tortillas sobre una manta y sin verme dejó junto a mi plato un puñado de sal gruesa. Lorenzo me miró con una seriedad que no le había visto. En sus ojos no había miedo, había obediencia. «Si lo llaman por su nombre», dijo, «piense en mi papá. No responda, no pida, no prometa. No prometí nada. Ni la noche ni las madres perdonan promesas temblorosas». Afuera, Sombra dormitaba con la cabeza entre las patas, atento a cada sonido que no hiciera falta. En la mesa, al lado de la libreta, puse la cajita de madera que me había dado doña Remedios. Dentro, la piedra negra y la flor de cempasúchil seca parecían dos ojos. Atamos en mi muñeca un nuevo hilo rojo, largo esta vez, suficiente para rodearme la muñeca y sobrar un poco. El hueco quedaba igual, como una boca que el mundo necesitara para recordarme. «¿Listo?», preguntó Lorenzo. «Estoy», dije, y supe que estar era la única valentía permitida en este sitio. Salimos sin despedirnos. La noche nos recibió sin viento, con ese aire quieto que precede a las decisiones viejas. Doña Remedios nos esperaba en el lindero, encorvada, con un canasto de ofrendas, copal, velas de parafina, un cuenco de barro con agua del pozo y un puñado de semillas de maíz azul. No trajo bastón. La vi caminar descalza, como si quisiera que la tierra le reconociera la planta del pie. «No vamos a pedir perdón», dijo al vernos. «Vamos a devolver el nombre. Lo otro viene solo». La seguí y Lorenzo detrás, con paso corto, como si cada piedra tuviera dueño y no quisiera ofender a ninguno. El bosque nos aceptó sin fiesta. No hubo búhos, ni venados, ni sombras de teatro. Solo árboles espesos, corteza que se deshojaba, un olor leve a panela y humedad. El río sonaba más abajo, en su curva de espiral, no como corriente, como garganta. Antes de llegar a la barranca, doña Remedios se detuvo. Hizo una marca con carbón en mi frente y otra en el pecho de Lorenzo. En el suyo dibujó un círculo abierto, como el hueco del hilo. «Esto no los protege», dijo. «Esto los presenta. Que sepan con quién están hablando». «¿Con quién estamos hablando?», pregunté. «Con la parte del monte que no murió», respondió, sin poesía. «Con la memoria que no quiso volverse polvo. El cielo se apretó hasta disolverse. Cuando asomamos al cauce, el agua ya no giraba mansa. Describía una espiral lenta, profunda, y en su centro la oscuridad era más densa que el resto, como si el río guardara un hoyo en el que cupiera otra noche.
Encendí el cirio. La llama tembló hacia adelante, atraída por la curva del agua, como si respirara con ella. Lorenzo dejó junto a la piedra un puñado de sal y el trozo de maíz azul. Sombra llegó detrás, sin ruido. Nadie lo había llamado, y se echó a cierta distancia con la mirada clavada en lo invisible. «Ponga la cajita sobre la piedra», indicó doña Remedios. «Abra, pero no saque nada todavía». Obedecí. La madera estaba tibia, como si alguien la hubiera tenido mucho tiempo entre las manos. Puse la cajita al centro del aro cenizo que ya conocíamos. El olor a copal llegó antes de que doña Remedios encendiera el carbón. El humo subió delgado, sin prisa, y el aire ancho del bosque pareció apartarse para que pasara. «Empiece usted», me dijo. «Diga los nombres de los vivos que están dispuestos a escuchar». Yo no creía en palabras mágicas, pero respetaba los rituales como se respeta un idioma ajeno. Dije mi nombre, dije Raúl, dije vengo con Lorenzo, hijo de Mateo y de Elvira. Dije con Sombra, por si los perros cuentan como gente cuando de deudas se trata. Dije con Remedios. El agua bajó un punto la voz. No dejó de sonar. Cambió de acento. Entonces, sin parpadeo, aparecieron. No de golpe, ni con estruendo. Salieron del fondo de la espiral como quien emerge de una conversación larga. 3 luces azules, pequeñas, al principio tan pálidas como para dudar de ellas. Poco a poco, como una respiración que recupera aplomo, se fueron afirmando. Una subió a la altura de mis rodillas, otra a la de mi pecho. La tercera quedó muy cerca del suelo, rozándolo como si quisiera recordar cómo se camina. «Mire los bordes», me repetí como un rezo prestado de don Julián. No sirvió. Miré al centro y supe que esa decisión tenía un precio. La luz más baja se aproximó un palmo hacia la cajita y se detuvo como si esperara permiso. Doña Remedios me tocó el codo. «Abra», dijo. «Cuando le pidan, devuélvalo». «¿El qué?» «El nombre». Mis dedos hicieron un gesto bobo, como quien prueba una cerradura que no está cerrada. La cajita se abrió sin resistencia. Dentro, la piedra negra parecía sudar. La flor seca conservaba un amarillo como de sol que nadie le había dicho que se apagara. Las luces vibraron. No era brillo, era intención. La voz, no voz, salió sin laringe, sin hoja, sin garganta. Un susurro que no recorre el aire, sino lo hincha. La palabra me pasó por la piel del pecho, subió a la boca y me la dejó abierta. «Hijo». No me hablaban a mí. Lo supe con la certeza con que se sabe el tamaño de una mano que nos toma de niños en la calle. Hijo no era una manera de llamarnos, era un puente. Di un paso al frente porque todo en mí quería decir sí a aquel puente. Lorenzo, en cambio, apretó los dientes. «No responda», recordó. Otra palabra vino detrás, cansada, arrastrando el barro del mundo. «Mateo», dicha con la delicadeza de quien pronuncia la última sílaba de su vida, dicha para no romperla. Lorenzo se desarmó sin llanto, se inclinó hacia la cajita como si fuera un reclinatorio. «Papá», dijo, y el bosque se tensó. Las luces recorrieron el aro de ceniza y se detuvieron donde el cirio derramaba su sombra. El río se inclinó. Sí, esa es la palabra. El río se inclinó, como si la espiral se desbalanceara hacia nosotros. Una cuarta luz nació, no del agua, sino del humo de copal, más alta, más suave, con un tinte lila que había visto la segunda noche. Su centro, si una luz tiene centro, no era vacío, ni chispa. Era una cadencia, como un latido que todavía no encuentra cuerpo. «Devuélvanos el nombre». Esta vez, la intención tuvo forma de frase. La entendí completa. Remedios asintió sin mirarme. Sus manos buscaban algo en su canasto, un trozo de barro cocido con señales talladas, un eclipse dibujado torpe por una mano que ya no existe. «Dígalo usted»,
ordenó. Diga el nombre que no tiene tumba. Mi garganta buscó un manual y no lo encontró. Miré a Lorenzo. Él sacudió la cabeza, negándose a cargar otra cosa. Fermín, dije primero, no porque me lo pidieran, sino porque a veces el corazón es un niño que no espera su turno. El agua se contrajo con un sonido tenue, como si una cuerda de violín se apretara a medio tono. Las luces no se alejaron. Se volvieron discretas por un segundo, corteses con nuestro dolor humano. La cuarta luz, la lila, descendió unos centímetros. No es suyo, dijo la intención. Lo supe entonces. Uno no puede devolver el nombre de un vivo guardado. A Fermín lo tenía el agua como a una brasa dentro de los labios. Todavía no era de los de allá. Todavía no lo soltaban. ¿Qué nombre piden?, pregunté, y odié oír mi voz en un tono de quien negocia un precio. La respuesta llegó no como frase, sino como paisaje. Un patio con piedras planas, una hilera de ollas pesadas, una mujer pintando signos sobre un paño, niños jugando a enterrar semillas en el borde del panteón, hombres con palas entrando a la tierra equivocada, el casco blanco cayendo junto al río, el hueco como un ojo, y en medio el rostro de don Mateo, no como fantasma, no como abismo, como recuerdo completo. No era un muerto. Era un hombre entero sostenido por la memoria que no perdona. «Mi papá», dijo Lorenzo en voz de niño. «¿Quiere que lo nombremos, que digamos Mateo?» «Denle su nombre a su nombre», destiló la luz. No lo entendí. Remedios sí. Puso sobre la piedra el trozo de barro con las señales talladas. Luego extendió la mano hacia mí. La piedra. Se la di. La sostuvo sobre el copal como si calentara una cuchara. Después, sin prisa, me pidió la flor seca. Lorenzo la tomó con cuidado, y Remedios la colocó sobre el barro. El olor, de pronto, fue casa. Maíz, humo, sudor limpio. Repita conmigo, pidió. Mateo, hijo de Elvira, sembrador de maíz, caminador del río, hombre de pies calientes. Repetimos, 3 veces. A la tercera, la piedra negra sudaba tanto que pensé que iba a derretirse. La luz lila se inclinó hacia la cajita y rozó el borde como besando sin labios. El cirio se dobló, la cera corrió, y el aro de ceniza recibió una gota redonda. Las otras luces, 2, 3, giraron como si un viento nuevo soplara desde el fondo de la barranca. Entonces la escuché, la tos, 3 golpes secos, breves, de garganta vieja, que consulta a la noche si puede entrar. La misma tos que doña Elvira había contado. La misma que uno escucha cuando despierta a medianoche y no sabe si el cuerpo que tose es el suyo o el del sueño. «Papá», dijo Lorenzo y fue al borde. Le tomé el antebrazo para detenerlo. No era fuerza, era un recuerdo de prudencia. «Si te llama por tu nombre, no respondas», alcancé a decir. No lo hizo. No dijo Lorenzo. Dijo hijo. Esa palabra que nadie resiste. Lo vi vacilar, y en esa vacilación cabe una vida. «Devuélvanos el nombre», insistió la voz. «El de los pequeños». Remedios tomó mi muñeca con un apretón de abuela que sabe dónde poner los dedos para cortar el miedo. «Los niños», susurró. «Los que desenterraron sin querer. Nadie los nombró. Nadie los enterró de vuelta con palabra. Por eso el agua se hizo garganta. No tenía nombres de niños. No tenía lista. No tenía archivo. Teníamos, como todo pueblo sin papel, la intuición. Remedios comenzó un rezo sin iglesia. A los hijos que se nos quedaron antes de ser llamados. A los que no aprendieron a decir pan ni tierra. A los que amarraron con un cordel para que no se los llevara el río cuando el río se enojó. A ellos devuélvanles su lugar. Lorenzo, con la voz rota, añadió: «A mi hermano que respiró 3 días. A la hija de Josefina que no lloró. A los que se llevaron en bolsas cuando la máquina abrió la herida». Yo dije lo único que podía decir: «Aquí».
Dije aquí, como se dice presente en una lista de escuela. Dije aquí hasta que la palabra dejó de significar lugar y comenzó a significar pertenezco. El aire se aflojó. La espiral del río descendió un palmo. La luz lila se metió en la cajita, tocó la flor y la volvió amarilla otra vez. Por un segundo, por dos, y supe que el mundo acababa de acordarse de algo que había prometido olvidar. Gracias. Fue la intención que pasó por el humo. El cirio obediente se apagó solo. Por un instante la noche no tuvo dueño, ni la tierra, ni el agua, ni nosotros. Sombra se levantó con un quejido y orilló el cuerpo contra mi pierna. Las luces, todas, inclinaron sus cuerpos como quien hace una venia y se dispusieron a volver a su lugar. Lo estaban logrando cuando algo, en la orilla opuesta, rompió el pacto. Una sombra de hombre se separó del tronco de un árbol. No era una luz, no era un reflejo. Era la densidad de alguien al que uno reconoce por el modo de apoyar el peso en un pie. Lorenzo se inclinó hacia adelante con una ternura que no había tenido en toda la noche. «Papá». La figura levantó la mano. No saludó. Solo mostró la palma, abierta, como un alto. Y tosió. 3 veces. Cada tos tuvo un sabor a casa que se me metió en el paladar. Yo también di un paso. Remedios me clavó la mirada. «Agradezca», dijo. «No pida». Lorenzo entendió más rápido que yo. Bajó la cabeza. Se llevó la mano al pecho. Dijo, «Gracias». Una sola vez. Y el bosque, contento con la palabra correcta, dejó caer hojas como quien suelta una risa. Las luces bajaron a su hondura. La lila se despidió de la cajita con un roce de ala. Remedios cerró la tapa. Sombra de pronto echó a andar hacia una vereda lateral con esa determinación que solo tienen los perros cuando recuerdan algo de su propia especie. Lo seguimos a cierta distancia, sin linterna. Llegamos a un remanso olvidado, un charco antiguo que guardaba el cielo como una vasija. Allí, a ras de agua, vimos algo imposible de inmediato y razonable después. Los restos de una cruz de madera vieja, semienterrada, y un pedazo de manta con bordado infantil. Remedios no lloró. Se arrodilló con un quejido de huesos y con la punta de los dedos levantó el trozo de manta. «Aquí», dijo. «Aquí estaba el panteoncito. No desenterramos nada. No tocamos los huesos. No hicimos arqueología. Lo único que hicimos fue algo que en muchas ciudades se olvidó: nombrar. Dejamos el maíz, la sal, la flor. Yo puse, junto al borde, el hilo rojo que me sobraba. El hueco, a propósito, quedó mirando al agua. «Ahora vámonos», pidió Remedios. «Ya nos vieron, ya nos oyeron. Si nos quedamos, nos van a pedir más, y esta noche ya dimos suficiente». Obedecimos, como quien sale de casa de una familia que nos cocinó sin conocernos. El bosque nos devolvió al lindero sin trampas. Al cruzar el último tronco, el cielo dejó ver, por fin, el filo tenue de la luna nueva, como una sonrisa tímida de alguien que escucha detrás de una puerta. A la mañana siguiente, llevamos la cajita a casa de doña Elvira. No preguntó. La colocó junto al crucifijo pequeño y encendió una veladora. No dijo milagro, no dijo gracias a Dios, dijo así, como si devolviéramos una olla a su lugar en la alacena, como si ordenar a veces fuera suficiente para que las cosas no se rompan. Lorenzo salió al patio y se quedó un rato mirando la barranca. No bajó, no gritó, no hizo promesas, solo se sentó bajo el naranjo. Sombra, a su lado, apoyó el hocico en el suelo, satisfecho. Fui a la escuela. La puerta estaba abierta. En el escritorio de Fermín, la libreta cuadriculada seguía allí. La última línea escrita con barro, «No los miren a los ojos», estaba ahora acompañada de otra frase, breve, torpe, trazada con un palito húmedo. «Escuchen primero». No sé si la escribió alguien en broma.
No sé si un niño encontró barro y quiso sumar peso a la leyenda. No sé si la escribió él desde el lugar donde el agua guarda a los suyos. Sé que la leí en voz alta y que, por primera vez desde que llegué, la sala me escuchó de vuelta. Esa tarde buscamos a don Julián. Le contamos lo que vimos, con menos adjetivos de los que mi oficio suele exigir. Asintió con una gravedad sin teatro. Entonces ya entendieron, dijo. No son luces para asustar. Son luces para recordar. ¿Volverán a aparecer?, pregunté. Mientras haya alguien sin nombre, respondió. O mientras alguien olvide decir gracias cuando no le toca. La tierra cobra en especie. Doña Remedios nos alcanzó con un paso que parecía olvido. Traía en la mano un pan envuelto en un trapo. Para la mesa, dijo. Se come mejor cuando uno devolvió algo. La noche siguiente fue silenciosa de un modo nuevo. No había zumbido bajo el piso. No hubo tos afuera de las puertas. El río siguió siendo río, sin espiral visible, y sin embargo supe que el bosque no había dejado de estar vivo. Simplemente había aceptado, por un rato, que los vivos entendiéramos. No nos fuimos enseguida. Grabé testimonios cuando el pueblo me los quiso dar, con nombres, con fechas, con la sobriedad que exige la memoria que después será contada. Volví al sitio del derrumbe con unos muchachos del ejido. No llevamos picos ni palas. Llevamos una tabla con nombres escritos a lápiz. La clavamos en el suelo, junto a la vereda, con un título torpe: Aquí descansan los que el río recuerda. No era una tumba, era una disculpa. Antes de irme, pasé a despedirme de doña Elvira. Me dio de beber café de olla. Esta vez, el azúcar tenía el punto exacto. ¿Y si vuelve?, pregunté. ¿Y si las luces llaman otra vez a su puerta? Entonces vuelvo a decir gracias, respondió. Y les dejo una silla. A los que quieren entrar sin nombre no se les niega agua. Pero ya no nos vamos detrás de nadie. Ya no. Lorenzo se acercó, me abrazó con ese abrazo de campesino que no aprieta, sostiene. Si vuelves, dijo, trae pila de la buena, a ver si esta vez la cámara aguanta. Nos reímos. Reír en pueblos que sobrevivieron a la noche siempre es sagrado. De regreso a la carretera, el taxista hizo 3 cruces en el volante. No me miró por el espejo. ¿Y usted qué vio?, preguntó, con la curiosidad doméstica de quien pregunta si el clima mejoró. Luces, respondí. Un río que habla cuando le quitan los nombres. Y se va tranquilo. Pensé en Fermín, en su libreta, en el barro. Pensé en don Mateo, en su tos doble y en su mano abierta pidiendo alto. Pensé en los niños sin nombre, en la flor amarilla que volvió a ser amarilla 2 segundos justos. Me voy sabiendo decir gracias, dije. El taxi bajó por la ladera tragándose curvas hasta que el pueblo quedó pequeño. Mientras nos alejábamos, el espejo retrovisor atrapó un reflejo breve, díscolo. Un hilo de luz azul, bajito, mutando hacia lila. No lo miré al centro, miré los bordes. Y, en los bordes, el bosque me dejó ir. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te tocó, aunque sea un poquito, suscríbete a Ruta del Salida y cuéntame desde dónde nos ves. Si alguna vez viste luces en el monte, si el río te habló, o si una palabra simple te devolvió la calma, déjalo en los comentarios. Tus relatos son la otra mitad de este camino. Nos vemos en el próximo viaje.